Todos dicen que quieren cambiar su vida. Pero casi nadie habla de lo difícil que es no rendirse. Empiezas con fuerza, con motivación, con promesas grandes. Y luego, la rutina vuelve, el cansancio gana, y todo queda igual. No porque no tengas potencial, sino porque nadie te enseñó cómo avanzar sin agotarte. Tal vez solo necesitas algo pequeño, pero poderoso. Un cambio tan simple, que puede transformar toda tu vida. Antes de continuar, te invito a darle me gusta y suscribirte al canal, para escuchar más historias que no solo inspiran, sino que transforman. Ahora sí, vamos a la historia. Carlos era un joven común, con sueños sencillos y expectativas normales, alguien cuya vida desde fuera parecía avanzar con naturalidad, pero que por dentro sentía que estaba completamente detenida. Vivía como viven muchos. Cumpliendo horarios, repitiendo rutinas, atravesando los días casi en automático. Sin hacerse demasiadas preguntas y sin detenerse a pensar si realmente estaba yendo hacia algún lugar. Desde afuera, todo parecía estar en orden. Tenía un trabajo, una casa a la que volver y responsabilidades que cumplir. No había tragedias visibles ni problemas graves. Nada extraordinario. Nada que llamara la atención. Pero por dentro, algo no se movía. Cada mañana despertaba con una sensación difícil de explicar, como si el día ya hubiera comenzado tarde. No tarde en el reloj, sino tarde en la vida, como si siempre estuviera llegando después. A algo que no sabía exactamente qué era. Se levantaba, se vestía y salía de casa, y mientras caminaba sentía que sus pasos se repetían una y otra vez, llevándolo siempre a los mismos lugares, sin abrir ningún camino nuevo. No era tristeza. Era una frustración silenciosa que se había ido acumulando con el tiempo. Carlos ya había intentado cambiar antes, muchas más veces de las que le gustaba admitir. Cada intento comenzaba con una promesa fuerte, con la decisión de hacerlo todo bien y hacerlo todo de golpe. Se decía que ahora sí iba a entrenar todos los días, que iba a leer durante horas, que esta vez iba a cambiar su vida por completo y sin medias tintas. Y, como siempre, al inicio aparecía la motivación. Luego llegaba el cansancio. Y poco después, el abandono. Con cada intento fallido, una idea peligrosa empezaba a crecer en su mente. Empezaba a preguntarse si el problema era él, si tal vez no era constante, si quizá no estaba hecho para cambiar. Sin darse cuenta, Carlos no solo estaba abandonando hábitos. Estaba empezando a abandonarse a sí mismo. Había noches en las que se quedaba mirando al techo, mientras el ruido del día se apagaba y el silencio llenaba la habitación. En esos momentos, una pregunta aparecía sin pedir permiso, una pregunta simple, pero profundamente incómoda. ¿Esto es todo? ¿Esto es la vida? ¿Repetir los mismos días esperando que algo cambie por sí solo? ¿Ver pasar los años mientras los sueños permanecen guardados, intactos, pero cada vez más lejanos? Tal vez tú también has sentido algo parecido. Esa sensación de estar atrapado, no por falta de oportunidades, sino por no saber por dónde empezar ni qué paso dar primero. Carlos todavía no lo sabía, pero ese momento de incomodidad, esa pausa dolorosa que tanto le pesaba, no era el final de su historia. Era el punto exacto antes de aprender algo que casi nadie entiende. Que no necesitas cambiar tu vida entera para empezar a avanzar. Que a veces, el verdadero cambio comienza cuando decides mejorar apenas un poco. Solo un 1%. Carlos no fallaba porque no tuviera ganas de cambiar. Fallaba porque siempre empezaba de la misma manera. Cada intento de cambio nacía desde la emoción, desde ese impulso intenso que aparece cuando uno ya está cansado de su propia situación. Se levantaba decidido a hacerlo todo bien, a hacerlo todo de una vez, convencido de que la fuerza del inicio sería suficiente para sostener el camino. Entrenaba más de lo que su cuerpo podía mantener. Leía más de lo que su mente podía asimilar. Se exigía como si tuviera que recuperar, en pocos días, todo el tiempo que sentía haber perdido.
Y al principio funcionaba. Durante algunos días se sentía distinto, más fuerte, más enfocado, orgulloso de sí mismo. Creía que esta vez sí era diferente, que ahora sí estaba cambiando de verdad. Pero la vida no se detenía. El trabajo seguía. Las responsabilidades seguían. El cansancio se acumulaba. Poco a poco, la motivación inicial empezaba a desgastarse. El cuerpo pedía descanso, la mente buscaba alivio, y aquello que había comenzado con entusiasmo empezaba a sentirse pesado. Un día faltaba al entrenamiento porque estaba cansado. Otro día dejaba el libro para después porque no tenía energía. Y siempre se decía lo mismo, mañana continúo. Ese mañana se repetía más de lo que le gustaría admitir, hasta que sin darse cuenta, el hábito desaparecía por completo y el intento quedaba atrás, como tantos otros. No abandonaba porque no le importara. Abandonaba porque estaba agotado de exigirse sin dirección. Después venía la culpa. Carlos empezaba a compararse con otros, con quienes parecían avanzar sin tanto esfuerzo, con quienes sí eran constantes. Y en esa comparación silenciosa, la duda comenzaba a ganar terreno. Se decía que tal vez él no tenía disciplina. Que quizá no estaba hecho para cambiar. Que a lo mejor siempre sería así. Y ahí fue cuando el problema dejó de ser el hábito. El problema empezó a ser la imagen que tenía de sí mismo. Carlos entró en un ciclo peligroso. Intentaba hacer las cosas con demasiada fuerza, pero se agotaba por querer cambiarlo todo de una vez. Abandonaba cuando no veía resultados rápidos, se culpaba por no ser constante y, con el tiempo, se resignaba a pensar que intentarlo otra vez no valía la pena. Ese ciclo se repetía una y otra vez. Una tarde, después de otro día que había pasado sin dejar huella, Carlos decidió salir a caminar sin un rumbo claro. No buscaba llegar a ningún lugar en específico, solo necesitaba moverse, despejar la mente y alejarse, aunque fuera por un momento, de la sensación de estar atrapado en los mismos pensamientos de siempre. Caminó por calles que ya conocía, pero que nunca observaba con atención. Ese día, sin embargo, iba más lento. Miraba vitrinas, puertas, personas que pasaban, como si algo dentro de él estuviera buscando una señal, aunque no supiera exactamente qué. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño taller, antiguo y sencillo, con la puerta entreabierta. Desde afuera se escuchaban sonidos suaves, constantes, el tipo de ruido que no nace de la prisa, sino de la repetición paciente. Carlos se detuvo casi sin darse cuenta y observó al hombre mayor que trabajaba allí dentro. El hombre movía las manos con calma, concentrado en su labor, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. No había apuro en sus gestos ni cansancio en su rostro. Solo constancia. La misma acción, una y otra vez, hecha con atención y sin quejarse. Carlos regresó al día siguiente. Y luego al otro. Y después, muchos días más. Siempre encontraba al hombre en el mismo lugar, haciendo prácticamente lo mismo, con la misma serenidad. Aquella imagen empezó a incomodarlo, no porque fuera extraña, sino porque despertaba una pregunta que no lograba ignorar. Un día, finalmente, reunió el valor para hablarle. Lo miró trabajar unos segundos y, casi sin pensarlo, le preguntó: ¿no se cansa de hacer lo mismo todos los días? El hombre levantó la vista con una leve sonrisa, como si ya hubiera escuchado esa pregunta antes, y dejó a un lado lo que estaba haciendo. Esa simple pregunta, nacida desde la curiosidad y la frustración, estaba a punto de abrir una conversación que cambiaría por completo la forma en que Carlos entendía el esfuerzo, el progreso y el verdadero significado de avanzar. Carlos no hizo la pregunta desde la curiosidad, sino desde el cansancio. Había algo en la tranquilidad de aquel hombre que lo descolocaba, porque contrastaba demasiado con la forma en que él mismo se sentía cada vez que intentaba cambiar. El hombre lo observó unos segundos antes de responder, como si quisiera entender qué había detrás de esa pregunta.
Luego, con voz tranquila, le explicó que no se trataba de hacer siempre lo mismo, sino de hacerlo sin pelearse con el proceso. Carlos, sin darse cuenta, empezó a contarle su historia. Le habló de sus intentos fallidos, de las veces que se había prometido cambiar su vida entera de un solo golpe, de la motivación inicial y del agotamiento que siempre terminaba venciendo sus ganas. El hombre escuchó sin interrumpirlo, y cuando Carlos terminó, le dijo algo que lo desarmó por completo. Le explicó que el problema no era la falta de disciplina, sino la forma en la que estaba empezando. Que querer cambiarlo todo de golpe era como intentar subir una montaña corriendo, sin respetar el ritmo del cuerpo ni el camino. Le dijo que las personas no abandonan porque no puedan avanzar, sino porque se exigen más de lo que pueden sostener en el tiempo. Carlos frunció el ceño. Aquello sonaba lógico, pero también demasiado simple. Entonces el hombre le habló del 1%. Le explicó que el verdadero cambio no nace de grandes esfuerzos esporádicos, sino de pequeñas acciones repetidas con constancia. Que avanzar un 1% cada día parecía insignificante, pero que con el tiempo terminaba construyendo algo mucho más fuerte que cualquier impulso momentáneo. Carlos no estaba convencido. Dentro de él, esa idea chocaba con todo lo que había aprendido sobre el éxito y el cambio. Le parecía lento, casi inútil. Sentía que avanzar tampoco era lo mismo que no avanzar. Se lo dijo sin rodeos. El hombre sonrió de nuevo y le respondió que la mente siempre rechaza lo que no promete resultados inmediatos, porque está acostumbrada a confundir progreso con intensidad. Le recordó que no todo lo que se siente fuerte es sostenible, y que no todo lo que es pequeño es insignificante. Carlos se quedó en silencio. No sabía si creerle, pero por primera vez en mucho tiempo, aquella idea no lo agotaba. No le pedía fuerza, ni sacrificios extremos, ni cambios radicales. Solo le pedía algo que nunca había intentado de verdad. Constancia. Ese día, Carlos se fue del taller con más dudas que certezas, pero también con una semilla nueva en la mente. Una idea sencilla que, sin hacer ruido, empezaba a quedarse con él. Carlos pasó varios días pensando en aquella conversación. La idea del 1% no se le iba de la cabeza, no porque estuviera convencido, sino porque, por primera vez, el cambio no se le presentaba como una batalla imposible. Al final, tomó una decisión distinta a todas las anteriores. No iba a empezar fuerte. No iba a exigirse más de la cuenta. Iba a empezar pequeño, tan pequeño que incluso dudó si valía la pena intentarlo. Ese primer día no hizo grandes cambios. No entrenó durante horas ni leyó capítulos completos. Solo hizo un poco. Un gesto mínimo. Algo que no le robara energía ni le pidiera fuerza de voluntad. Y ahí apareció la duda. Mientras hacía esa pequeña acción, una voz interna empezó a cuestionarlo. Le decía que eso no servía de nada, que avanzar tampoco era perder el tiempo, que si realmente quería cambiar, debía esforzarse más. Carlos estaba acostumbrado a medir el progreso por el cansancio, y ese día no se sentía cansado en absoluto. Eso lo hacía sentir incómodo, como si estuviera engañándose a sí mismo. Los días siguientes no fueron más fáciles. Cada acción mínima venía acompañada de impaciencia. Quería resultados, señales claras, algo que le demostrara que iba por el camino correcto. Había momentos en los que pensaba que el hombre del taller estaba equivocado, que ese método era demasiado lento para alguien que sentía que había perdido tanto tiempo. Sin embargo, a diferencia de otras veces, Carlos no estaba agotado. No sentía la presión de hacerlo todo bien ni la culpa de no estar dando el máximo. Solo estaba avanzando, aunque ese avance fuera casi invisible. La verdadera lucha no estaba en la acción. Estaba en resistir la tentación de abandonar solo porque el progreso no se sentía espectacular. Carlos todavía no lo sabía, pero ese pequeño gesto repetido día tras día estaba empezando a cambiar algo mucho más profundo que sus hábitos. Estaba cambiando su relación con el tiempo, con la paciencia y consigo mismo. Pasaron las semanas y,
desde fuera, nada parecía haber cambiado. La vida de Carlos seguía viéndose igual, con los mismos horarios, las mismas responsabilidades y los mismos días que se parecían demasiado entre sí. Eso empezó a pesarle. Había cumplido con su pequeño 1% casi todos los días, pero no veía resultados claros. No se sentía diferente, no se veía distinto y, lo peor de todo, no podía señalar nada concreto que demostrara que estaba avanzando. La desmotivación apareció de forma silenciosa. No llegó de golpe, sino poco a poco, como una duda constante que se repetía en su cabeza mientras hacía aquellas acciones mínimas. Empezó a preguntarse si todo ese esfuerzo, aunque pequeño, realmente valía la pena. La impaciencia regresó con fuerza. Carlos empezó a pensar que tal vez se había equivocado otra vez, que quizá estaba perdiendo el tiempo con un método demasiado lento para alguien que necesitaba cambios urgentes. Sentía que avanzaba, pero sin moverse del lugar. Una noche, cansado de no ver resultados, la idea de abandonar volvió a instalarse en su mente. Era una idea conocida, cómoda incluso. Abandonar siempre había sido una forma de aliviar la frustración, de dejar de exigirle algo a un proceso que no parecía responder. Pensó en dejarlo todo. En volver a lo de siempre. En aceptar que tal vez ese 1% no era para él. Fue entonces cuando decidió regresar al taller. No porque tuviera esperanza, sino porque necesitaba una respuesta. Quería entender si realmente estaba fallando otra vez o si había algo que no estaba viendo. Caminó hasta allí con más dudas que certezas, sintiendo que estaba a punto de cerrar ese capítulo antes de que empezara de verdad. Cuando llegó, encontró al hombre mayor en el mismo lugar, haciendo lo mismo de siempre, con la misma calma. Esa imagen, lejos de tranquilizarlo, lo incomodó aún más. Carlos respiró hondo y le confesó lo que sentía. Le dijo que no veía resultados, que se sentía estancado y que estaba pensando seriamente en rendirse, como tantas otras veces. El hombre lo escuchó en silencio, sin apurarlo, y cuando Carlos terminó de hablar, lo miró con una expresión tranquila, como si supiera exactamente lo que iba a decir. Lo que vino después no fue una respuesta inmediata, sino una pregunta que obligaría a Carlos a mirarse de una forma completamente distinta. El hombre no respondió de inmediato. Se tomó unos segundos, como si quisiera que el silencio hiciera su parte, y luego miró a Carlos con una calma que contrastaba con el desorden que él llevaba por dentro. Con voz serena, le hizo una pregunta sencilla, pero directa. Le preguntó si de verdad estaba seguro de no haber avanzado nada. Carlos se quedó en silencio. Su primera reacción fue decir que no veía cambios, que todo seguía igual. Pero el hombre no lo dejó quedarse en esa respuesta rápida. Le pidió que se analizara con honestidad, no desde la emoción del momento, sino desde la comparación con el Carlos de semanas atrás. Le sugirió que mirara más allá de los resultados visibles, que dejara de buscar transformaciones evidentes y empezara a observar los pequeños detalles que normalmente se ignoran. Carlos aceptó el reto, aunque al principio le incomodó. Se sentó, respiró hondo y empezó a repasar sus días recientes. Recordó cómo antes le costaba incluso empezar, y cómo ahora, sin pensarlo demasiado, cumplía con esas pequeñas acciones casi de forma automática. Se dio cuenta de que ya no luchaba tanto consigo mismo para comenzar. Que la resistencia mental había disminuido. Que lo que antes requería un gran esfuerzo, ahora se sentía más ligero. Descubrió que su atención había cambiado. Que era más consciente de su tiempo. Que ya no abandonaba al primer día difícil. Y, sobre todo, que había dejado de verse a sí mismo como alguien incapaz de sostener un proceso. Ese fue el verdadero quiebre. Carlos entendió que el progreso más importante no siempre se nota por fuera. Que muchas veces el cambio comienza en silencio, ajustando la forma en que uno piensa, decide y responde ante la incomodidad. Por primera vez, dejó de preguntarse cuánto le faltaba y empezó a reconocer cuánto había avanzado. En ese momento, algo se acomodó dentro de él.
No era euforia ni motivación intensa. Era claridad. Una sensación tranquila, pero firme, de que estaba en el camino correcto, aunque todavía no pudiera ver el final. Carlos salió del taller con una nueva perspectiva. Ya no necesitaba pruebas inmediatas. Había aprendido a confiar en el proceso y, por primera vez, no sentía prisa. Después de aquella conversación, Carlos dejó de pelearse con el tiempo. Ya no lo veía como un enemigo que le recordaba todo lo que aún no había logrado, sino como un aliado silencioso que trabajaba a su favor mientras él se mantenía constante. Los días siguieron pasando, y luego se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y sin darse cuenta, Carlos ya no estaba empezando de nuevo cada lunes, porque nunca había dejado de avanzar. El 1% dejó de ser una estrategia y se convirtió en parte de su identidad. Ya no se preguntaba si tenía ganas de hacerlo. Simplemente lo hacía. No por emoción, sino por compromiso con el proceso. Hubo días buenos y días difíciles, pero ninguno fue suficiente para sacarlo del camino. La disciplina empezó a reemplazar a la motivación, y esa fue una de las mayores diferencias. Carlos entendió que la motivación va y viene, pero la disciplina se construye con repetición. La transformación no fue ruidosa. No hubo anuncios, ni cambios drásticos que otros pudieran notar de inmediato. Todo se estaba construyendo en silencio, hábito tras hábito, decisión tras decisión. Carlos empezó a notar que su forma de pensar había cambiado. Ya no buscaba resultados inmediatos ni se desesperaba por avanzar rápido. Había aprendido a confiar en el efecto acumulativo de las pequeñas acciones. El tiempo, que antes parecía estar en su contra, ahora trabajaba a su favor. Cada día sumaba, aunque no se notara. Cada acción mínima reforzaba a la persona que estaba construyendo. Sin darse cuenta, Carlos dejó de intentar cambiar su vida. Y empezó, simplemente, a vivir de una manera distinta. Con el paso del tiempo, una de las pequeñas acciones que Carlos había mantenido con constancia empezó a dar forma a algo más grande. La lectura diaria, que al principio era apenas unas pocas páginas, se convirtió en una fuente constante de aprendizaje. No leía por obligación ni por moda. Leía con intención. Empezó a interesarse por temas que antes le parecían lejanos, especialmente aquellos relacionados con el dinero, la economía básica y la forma en que las personas construyen estabilidad a largo plazo. Carlos entendió que el dinero no se trata solo de cuánto se gana, sino de cómo se administra. Aprendió sobre ingresos, gastos, ahorro y, sobre todo, sobre el poder del tiempo cuando se combina con decisiones inteligentes. Ese conocimiento cambió su relación con lo que ganaba. Sin grandes sacrificios ni restricciones extremas, empezó a ahorrar de forma constante. No grandes cantidades, sino lo suficiente como para mantener el hábito sin romper el equilibrio de su vida diaria. Mes tras mes, ese ahorro empezó a crecer. No era una fortuna, pero era suyo. Era la prueba tangible de que la constancia también podía verse reflejada en números. Con el tiempo, Carlos reunió su primer capital. Y esta vez, no tuvo prisa por hacerlo crecer rápido. Recordaba demasiado bien lo que ocurría cuando intentaba forzar los resultados. Decidió invertir de manera prudente y progresiva, apoyándose en lo que había aprendido. Optó por instrumentos sencillos, diversificados y de bajo riesgo, entendiendo que el objetivo no era hacerse rico de la noche a la mañana, sino construir algo sólido. Reinvirtió con paciencia, dejando que el interés compuesto hiciera su trabajo, de la misma manera en que el 1% había transformado su vida. Cada decisión era pequeña, pero consciente. Cada paso estaba pensado para sostenerse en el tiempo. Carlos ya no buscaba atajos. Había aprendido que el verdadero progreso no se acelera, se acumula. Tiempo después, Carlos volvió a caminar por las mismas calles que un día recorrió sin rumbo. Esta vez no lo hacía buscando respuestas, sino recordando de dónde había salido. Sus pasos lo llevaron, casi sin pensarlo, hasta el taller. La puerta seguía entreabierta.
El sonido era el mismo. Y el hombre mayor seguía allí, trabajando con la misma calma de siempre. Carlos se quedó observándolo unos segundos, con una sensación distinta a la de la primera vez. Ya no había frustración en su mirada, ni prisa en su mente. Solo gratitud y claridad. Se acercó y, con una sonrisa tranquila, le dijo que había entendido la lección. Que no fue la fuerza, ni la urgencia, ni el deseo de cambiarlo todo lo que transformó su vida, sino la decisión de avanzar un poco cada día, incluso cuando no parecía suficiente. El hombre levantó la vista, asintió en silencio y volvió a su trabajo, como si no necesitara decir nada más. Porque algunas enseñanzas no se explican, se demuestran con el tiempo. Carlos salió del taller sabiendo que esa lección ya no era una idea. Era parte de él. Y ahora, esta historia no termina con Carlos. Continúa contigo. Si hoy sientes que estás estancado, cansado o a punto de rendirte, recuerda esto, no necesitas cambiar tu vida entera para empezar a avanzar. No necesitas fuerza descomunal ni motivación constante. Solo necesitas no rendirte hoy. Solo necesitas avanzar un 1%. Porque lo pequeño, cuando se sostiene, se vuelve imparable. Si esta historia te habló a ti, no fue casualidad. Tal vez hoy no necesitas respuestas nuevas, sino recordar que todavía puedes empezar. Suscríbete al canal y acompáñanos en más historias como esta, historias que no gritan, pero permanecen. Compártela con alguien que esté intentando no rendirse, aunque nadie lo note. Y antes de irte, deja en los comentarios una sola cosa. ¿Cuál va a ser tu 1% de hoy? Porque a veces, una decisión pequeña puede cambiarlo todo.